Buen día. Me alegra hablarles hoy sobre un tema que no es habitual en mí. No quiero hablar de gestión de riesgos, pero me temo que la gestión de riesgos se ha convertido en una piedra de molino para muchas organizaciones del mundo. Y esta presentación es conjunta de mi colega Roger Astel y yo, y la haremos como parte de la Semana de Concientización sobre el Riesgo en 2019. Nuestro argumento es que, y voy a explicar más detalles sobre esto en un momento. Es que no hay acuerdo y nunca hubo acuerdo sobre cuál es el problema que se supone que debe resolver la gestión de riesgos. Dondequiera que vaya hoy en día escucha la frase gestión de riesgos. Pero, ¿qué significa? E incluso entre aquellos que abogan por su adopción y practican este noble arte, principalmente porque se ganan la vida con ello, para ser sinceros, no hay acuerdo sobre qué significa la gestión de riesgos o incluso por qué realmente lo estamos haciendo. Escuchará varias afirmaciones de que respalda la toma de decisiones, que es parte de la gobernanza, etc., pero hay muy poco detrás de esas afirmaciones, y como mostraremos más adelante, particularmente cuando se trata de la toma de decisiones. De hecho, la gestión de riesgos en los últimos tiempos podría estar obstaculizando la toma de decisiones de calidad en lugar de ayudarla. Y lo que vemos hoy en día es un enfoque muy torpe de múltiples capas con muchas confecciones y construcciones diferentes y una jerga que parece cambiar casi día a día, que en realidad parece interponerse en la toma de decisiones, particularmente por parte de la gente noble. Y para ser absolutamente franco, por lo tanto no ayuda al desempeño organizacional a pesar de las muchas afirmaciones y probablemente lo impedirá. Ese es nuestro argumento y de eso queríamos hablar hoy. Mi colega Roger le hizo a cualquiera que estuviera en la profesión una pregunta muy simple. Si la gestión de riesgos es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y te sugiero que quizás quieras responder eso. Un consejo, sin embargo, al responderla no debes utilizar la palabra riesgo. Entonces, ¿a qué responde la gestión de riesgos? ¿Cuál fue la pregunta en primer lugar? Tenemos nuestros propios puntos de vista sobre por qué terminamos en esta posición y de eso voy a hablar ahora. Pero particularmente si usted está en la profesión de gestión de riesgos, creo que debería reflexionar muy cuidadosamente sobre por qué está ahí y qué hace realmente. Ahora bien, la razón por la que sentimos que podemos hacer eso, somos Roger y yo, es que hemos contribuido a una situación bastante miserable y lo hemos hecho durante muchos años. Tanto él como yo hemos formado parte probablemente de demasiados comités que han escrito normas y en mi caso este es mi 44º año de practicar el perverso arte de la gestión de riesgos. Así que muchos de los problemas que enfrentamos hoy en día probablemente podrían atribuirse de alguna manera a lo que he hecho a lo largo de los años. Y por eso creemos que probablemente estemos mejor preparados que la mayoría de la gente para explicar bien cómo llegamos a esta posición. Comenzó esto llamado gestión de riesgos, como de hecho se ha convertido en una piedra de molino alrededor del cuello de las organizaciones y realmente porque no tiene éxito y no se puede arreglar, así de simple. Y, por lo tanto, saben que el juego ha terminado, muchachos, tenemos que seguir adelante, tenemos que dejar atrás todos estos edificios e infecciones y deshacernos de esta piedra de molino y volver, francamente, a donde estaba hace 44 años, que es ayudar a las organizaciones y a los tomadores de decisiones en las organizaciones toman mejores decisiones, así de simple. Así que repasemos un poco de historia aquí. Ahora sabemos que las decisiones. Por supuesto, podemos obtener los resultados que deseamos, pero muy a menudo terminamos con resultados que no son exactamente los que pretendíamos y la mayoría de ellos tendrán consecuencias triviales, pero en ocasiones decisiones bastante inocentes pueden conducir a consecuencias dramáticamente adversas que afectan a partes inocentes o que atraen a otros. Importante atención pública. Por supuesto, son notables cosas como el colapso de Enron en 2001, el hundimiento del Titanic, el desastre del transbordador espacial Challenger. Y más recientemente y muy actualmente, por supuesto,
la forma en que varias instituciones religiosas reprimieron las acusaciones de abuso sexual infantil. En todos esos casos se tomaron decisiones que no condujeron a los resultados que pretendían quienes tomaban las decisiones. Entonces, realmente desde el principio de los tiempos y ciertamente si le creen a Peter Bernstein en su libro Against the Odds desde la Reforma, la humanidad siempre ha estado tratando de encontrar mejores formas de tomar decisiones y aquellas personas que estaban en el mundo tenían mayor interés en evitarlas. En catástrofes similares, la búsqueda fue más fuerte allí y fueron los defensores más firmes de esta práctica llamada gestión de riesgos y, obviamente, en los primeros días fueron las agencias gubernamentales y las aseguradoras. Tenían mayor riesgo, si se quiere, y en muchos casos la gestión de riesgos se convirtió en soluciones prescriptivas muy simples. Una de las más elegantes que hay por supuesto es la línea Plimsoll, la línea que es pintados en los costados de los buques de carga para evitar que se sobrecarguen. Muy sencillo, muy eficaz, por tanto, conducía directamente a buenas decisiones sobre la cantidad de carga que se podía poner en un buque de carga. El término gestión de riesgos realmente se inventó como una etiqueta para describir todos esos diversos esfuerzos para evitar que los humanos cometieran errores graves, debido a que tomaron malas decisiones. Aquellos que tenían más que ganar usaron su influencia y poder para impulsar la adopción de esto llamado gestión de riesgos. Y, por supuesto, esos gobiernos siempre han podido prescribir leyes, tienen las palancas que pueden utilizar para obligar a la gente a hacer cosas. En mi caso, comencé mi carrera en el Reino Unido en la década de 1970 en salud y seguridad trabajando para la autoridad gubernamental encargada de hacer cumplir la ley allí y hasta el informe Robbins de 1972 casi toda la legislación en materia de salud y seguridad ocupacional en el Reino Unido había sido prescriptiva. Sabes que harás esto, será así de largo, se repetirá con tanta frecuencia y así sucesivamente, y con Robbins de repente nos dimos cuenta de que no podíamos seguir el ritmo de la tecnología, que estaba mal que los reguladores gubernamentales fueran prescriptivos y que deberíamos devolvimos a los empleadores la responsabilidad de evaluar efectivamente el riesgo y decidir qué hacer y comenzamos a incluir la gestión de riesgos en nuestra legislación allí. Lo mismo ocurre con las aseguradoras que tienen líderes contractuales para obligar a quienes aseguran a hacer ciertas cosas. Fuera del gobierno y de las aseguradoras, otros defensores que querían promover una mejor toma de decisiones utilizaron este título, esta etiqueta de gestión de riesgos y para convencer a la gente de que era algo bueno y que, por lo tanto, en muchos casos deberían comprarles servicios, elevaron este simple etiqueta al estado de un sistema de creencias y hablaré un poco sobre qué es un sistema de creencias en un momento. La necesidad de etiquetarlo como gestión de riesgos les convenía muy bien y el hecho de que realmente no tuvieran un significado preciso o fijo les convenía muy bien. Se convirtió y en muchos casos sigue siendo sinónimo de métodos para evitar errores y causar daño a personas y organizaciones. La palabra incertidumbre no se usó mucho al principio, pero implícitamente significaba que queríamos estar más seguros de los resultados y, por lo tanto, queríamos tener menos incertidumbre en términos de los resultados de las decisiones. Ahora dije que la gestión de riesgos se convirtió en un sistema de creencias y si nos fijamos en los sistemas de creencias en general, tienen ciertos criterios, tienen ciertas características. En primer lugar, parecen tener objetivos loables, y sin embargo, muchas veces no hay una definición muy clara de cuál es el problema, pero sabes que te sientes bien si los apoyas. A menudo y por supuesto tengo en mente la religión y otras formas de sistema de creencias que son naturales, no siguen el curso normal de los acontecimientos y muchas veces lo que proponen entra en conflicto con lo que normalmente sucede en la vida real. Se basan en afirmaciones, conceptos y creencias que en gran medida no están validados, aunque a menudo hay cierta validación posterior,
Primero pensamos en el concepto y luego parecemos adaptar la ciencia a él. Invariablemente hay una jerga inventada, una filosofía que se construye a sí misma casi como conocimiento real. Al final del día, el sistema de creencias realmente se define por su etiqueta más que por lo que realmente hace o lo que pretende hacer. Y, por supuesto, son discípulos, son los evangelistas y están extremadamente entusiasmados con sus sistemas de creencias y sienten casi como si la creencia misma fuera todo lo que se necesita y que el sistema de creencias es una verdad indispensable y fundamental. Se vuelve tan indispensable como cosas como la gravedad, el agua o, lamentablemente, los impuestos, aunque no existe una base de conocimiento general, se convierte en parte de la vida. Y estos discípulos entusiastas, y a menudo son muy entusiastas, porque, para ser sinceros, ganan dinero o obtienen estatus gracias a ello, impulsan el sistema de creencias e intentan convencer a otros para que lo adopten. Ese era el modo en el que ciertamente me encontraba en los años 1970 y 1980 y cuando trabajaba en toda Europa con grandes organizaciones tratando de lograr que adoptaran la gestión de riesgos, debo decir que invariablemente me encontré con un problema. La mayoría de los directores, la mayoría de los gerentes eran muy escépticos, no lo creían. Vieron una desconexión significativa entre el tipo de procesos del que hablaba y la forma en que realmente trabajaban sus organizaciones y lo que realmente hacían. Realmente no podían ver lo que había para ellos, no podían ver el beneficio de poner todo este arduo trabajo. De hecho, a menudo me decían, sabes, no estoy seguro de querer saber lo que me estás diciendo y ciertamente no quiero que otras personas sepan lo que estás revelando mediante esta actividad de gestión de riesgos. Ciertamente la gestión de riesgos era considerada casi como aceite de serpiente, era como una pseudociencia que nadie realmente quería creer en ella y a eso se sumaba el hecho de que era un club exclusivo, solo una pequeña gente parecía entender la jerga y los conceptos y ser capaz de dominarlos y utilizar el idioma. Y ya sabes, 40 años después, 30 años después, eso ha empeorado aún más. La jerga se ha vuelto más extensa, los conceptos más complejos, incluso hoy en día hay menos acuerdo sobre lo que significan los términos básicos y la gestión de riesgos es definitivamente un agente externo para una organización y no algo que la gente normal realmente pueda entender o realmente quiera entender. Entender. Y, sin embargo, la gestión de riesgos ha sobrevivido y, en todo caso, ha prosperado, y nos parece que esto se debe a tres influencias principales. En primer lugar, estos discípulos del sistema de creencias se convirtieron en asesores de organizaciones tanto externas como internas. Estaban asociados particularmente con el negocio de seguros y con la profesión de auditoría, por lo tanto, tenían algunas palancas suplementarias que podían utilizar para garantizar que las organizaciones comenzaran a usar el lenguaje y tentativamente comenzaran a pensar en la gestión de riesgos como algo esencial. Luego estos discípulos se reunieron y de alguna manera intentaron encajar un cuerpo de conocimiento en este tipo de pseudociencia. Intentaron crear algunos estándares y ciertamente yo fui uno de ellos, el Estándar Australiano de Nueva Zelanda, el estándar ISO, COSO, el Instituto de Riesgos del Reino Unido. Estándar de gestión y demás, por motivos muy loables que es lograr cierta coherencia. Sin embargo, la verdad honesta es que a menudo se perdió la coherencia dentro del proceso de consenso, lo que invariablemente significa modificar las cosas para que podamos abarcar una amplia gama de puntos de vista sin llegar a estar de acuerdo en qué significa algo o por qué tenemos que ceñirnos a un proceso en particular. Y la tercera influencia, y la hemos visto ciertamente en los últimos 10 años, es que los reguladores y legisladores se subieron al carro y dijeron, bueno, debemos obligar a las personas en ciertos sectores o en términos más generales a hacer gestión de riesgos. En Australia, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Australia,
ASX, ha publicado lo que sabemos es la tercera edición de las Directrices de Gobierno Corporativo que establece algunos requisitos específicos en términos de gestión de riesgos. En el sector de servicios financieros no solo hay que hacer gestión de riesgos, sino que hay que hacerlo de cierta manera y hay que generar ciertos documentos que tienen títulos específicos como la Declaración de Apetito de Riesgo, el Plan de Gestión de Riesgos, hay tener un registro de riesgos, pero nadie sabe realmente para qué sirven esas cosas ni cuál es su propósito. Pero eso no importa porque podemos volver a encajar en ese tipo de pensamiento después de haber creado el título. Y como ve, hemos terminado con este triángulo pernicioso. Comenzamos con estos consultores y especialistas internos que se convirtieron en discípulos y se agruparon para codificar esto y luego esa codificación condujo a la imposición de obligaciones de cumplimiento por parte de los reguladores, las compañías de seguros, etc. ¿Y adivina qué? Entonces, las organizaciones necesitaban ayuda para cumplir con los requisitos, por lo tanto, recurrieron a consultores y especialistas internos que, por supuesto, se beneficiaron enormemente de esto y luego codificaron con mayor detalle y utilizando un lenguaje más exótico que nadie más podía entender y que luego a su vez se ha impuesto como obligaciones de cumplimiento, etc. Y entonces ves por qué hemos llamado a esto pernicioso. Esto no solo es difícil sino también doloroso y desagradable. Una de las cosas que caracteriza la gestión de riesgos actual son esas cosas llamadas edificios. Ya sea que los llame sistemas o marcos, existe una organización externa para la gestión de riesgos fuera de la propia organización. Este sistema de creencias llamado gestión de riesgos no solo requiere una forma diferente de pensar, sino que en realidad requiere una estructura organizacional diferente, su propio lenguaje. Y aunque a menudo hay una instrucción en el código que dice que debe personalizar esto para adaptarlo a su organización, la verdad es que es universal. Solo hay una metodología, sus documentos tienen que tener ese título, tienen que tener estas cosas en ellos, tienen que encajar con este modelo aunque, por supuesto, cada organización es diferente, y por supuesto, tiene su propio propósito y su propia manera de tomar decisiones, su propia lógica. Y debido a que estos edificios en realidad son fundamentalmente defectuosos, quiero decir que incluso la vieja matriz de 5x5 realmente no tiene remedio y ha habido tantos intentos adecuados para demostrar que es defectuosa, pero persiste porque sabes que al menos es una forma simple de hacerlo. Digamos que es una forma sencilla de explicar estas cosas incluso si está mal. Y puedo decirles que después de haberlos examinado durante muchos años, el uso de una matriz que es correcta y está adecuadamente desarrollada, son pocos y espaciados. De hecho, en la mayoría de los casos invariablemente se equivocan. Creo que quizás en el 98% de las organizaciones que he analizado en los últimos 30 años la matriz no está desarrollada adecuadamente. Y la verdad honesta es que si miras a todas las organizaciones en todo el mundo, no solo a las pocas que responden las encuestas realizadas por las empresas de auditoría, la verdad es que muy pocas organizaciones realizan algún tipo de gestión de riesgos, de las que lo hacen, lo que significa que es bastante chocante que después de todos estos años tan pocos obtengan tan buenos resultados, tan pocos realmente obtengan buenos resultados en esas encuestas. Cada pocos meses saldrá una nueva encuesta que muestra que conoces el 30% el 40% del rendimiento y empiezas a pensar bien, si esto es tan bueno, ¿por qué la gente no lo hace mejor? Si hemos estado haciendo esto y hemos estado escribiendo estándares durante casi 30 años, ¿por qué no se han adoptado? Si es tan obvio, ¿por qué las organizaciones no lo hacen como parte natural de la toma de decisiones? Supongo que el pensamiento más fantasioso es esta cuestión de integración e incorporación y todos los códigos que existen aspiran a. Como principio vital, la gestión de riesgos debe integrarse en la forma en que la organización toma decisiones. Bueno, es totalmente fantasioso, ¿cómo puedes integrar algo que tiene un idioma extranjero y que se basa en conceptos diferentes a los que estás familiarizado y que requiere que cambies todo tu enfoque en la toma de decisiones, darle la vuelta para que encaje con esto, edificio de gestión de riesgos antinatural?
¿Cómo puede ser eso integración? ¿Cómo puede ser eso incrustado? Esa creencia de que esta característica mitológica de la instauración puede acordarse, implementarse con éxito, basándose en estos códigos que se han desarrollado, es totalmente fantasiosa, de hecho, es completamente ridícula. Esta es la razón por la que Roger y yo sentimos que, francamente, la gestión de riesgos se ha convertido en una piedra de molino para las organizaciones. Ahora sé que si estás viendo esto y estás en la profesión de gestión de riesgos, estas son realmente malas noticias para ti porque realmente estoy diciendo que lo que estás haciendo no está creando una gran cantidad de valor para tus organizaciones. A pesar de lo que pueda decirle su sistema de creencias, a pesar de lo que pueda estar convenciendo a la gente de su organización, la verdad es que entra en conflicto con la forma normal de hacer las cosas, es agotador, es costoso, necesitamos equipos especiales, necesitamos silos para las organizaciones, necesitamos sistemas informáticos especiales, tenemos que seguir enviando gente a cursos de formación porque parece que no pueden entenderlos, y francamente, es simplemente frustrante. Nadie lo hace porque dicen Dios mío, esta es la manera de hacerlo, ya sabes, dicen oh Dios, me están obligando a hacerlo de esta manera, me están obligando a tener un registro de riesgos, me están obligando. Para crear este documento porque me dicen que lo haga. Y sabes, si piensas en la toma de decisiones, la esencia de la toma de decisiones es mantener buenas conversaciones, bueno, ¿cómo se puede tener una buena conversación? ¿Cómo se puede tener una comunicación abierta y exhaustiva en la que se utiliza una jerga compleja en la que no ni siquiera usamos palabras que tienen significados normales? ¿Tenemos significados especiales o queremos imponer la palabra riesgo a algo que sí tiene un significado normal? ¿Sabes? Decimos que no es solo la cultura, es la cultura del riesgo, no es solo la gobernanza, tiene que ser la gobernanza del riesgo. Y luego se nos ocurren todas estas otras cosas exóticas, la velocidad del reloj del riesgo, el apetito por el riesgo, quiero decir, para mí, el apetito significa más, quiero más comida, pero el apetito por el riesgo significa en realidad que queremos menos riesgo. ¿Cómo transmitimos ese tipo de noción a las personas cuando piensan lo contrario? Mire, francamente, la mayoría de los edificios que creamos a lo largo de los años son simplemente defectuosos, por lo tanto, tenemos que concluir en este momento que la gestión de riesgos tal como existe ahora no crea ni protege valor. Ahora sé que eso es probablemente lo que ha estado diciendo durante años, pero la verdad es que en realidad degrada el desempeño de su organización. Si observa, como lo he hecho yo, todos los estudios que supuestamente deben demostrar que la gestión de riesgos crea valor, encontrará que hay muy pocos y los que existen siempre confunden correlación con causalidad. E invariablemente se puede empezar a ver que las organizaciones que tienen mucho éxito, en otras palabras, que tienen algo de dinero para gastar, parecen estar haciendo lo que podríamos decir que es una buena gestión de riesgos. Podría ser solo una coincidencia, más probablemente una correlación que una buena gestión de riesgos condujo a mejoras en el desempeño organizacional. No existe absolutamente ninguna evidencia que vincule directamente el seguimiento de uno de estos códigos de práctica, la construcción de estos edificios, con mejoras en el desempeño organizacional. Especialmente cuando está impulsado por un régimen regulatorio. Entonces, el verdadero problema aquí y el verdadero problema pernicioso con la gestión de riesgos es que, en todo caso, absorbe recursos de otras partes de la organización que podrían estar trabajando con los tomadores de decisiones para ayudarlos a tomar mejores decisiones, decisiones más acertadas. Crea una falsa sensación de seguridad, una falsa sensación de confianza y desvía la atención y los recursos de lo que realmente la gente debería hacer, que es mejorar la calidad de su toma de decisiones. Y por lo tanto, por muy incómodo que esto pueda resultarles, hemos llegado a la conclusión de que la gestión de riesgos probablemente obstaculiza, en lugar de ayudar, a quienes toman decisiones, aquellas personas que tienen que tomar decisiones, en realidad, les impide tomar decisiones acertadas en lugar de ayudar a tomar decisiones acertadas. Quiero decir, sea honesto consigo mismo, ¿cuándo fue la última vez que alguien utilizó un registro de riesgos para tomar una decisión adecuada en su organización? Quiero decir que no lo sé. He creado cientos, tal vez miles,
de esto si no sabría cómo hacerlo. No sabría cómo realizar un registro de riesgos y utilizarlo para tomar una decisión. Y en algunas organizaciones conocen estos registros de riesgo. Una vez vi uno con 60 columnas separadas. A todos los gestores de riesgos les llevó tiempo completar el registro de riesgos, y mucho menos explicar a los responsables de la toma de decisiones lo que significaba todo. Por supuesto, sabes que tienen un trozo de papel que grapan en la parte posterior de la mochila, pero realmente no lo consideran cuando toman una decisión. En conclusión, hasta cierto punto estamos hablando de algunas debilidades fundamentales. La gestión de riesgos es una expresión inventada. Nadie sabe lo que significa, no hay acuerdo sobre las definiciones, no parece estar alineado con el carácter o con nadie sabe lo que significa, no hay acuerdo sobre las definiciones, no parece estar alineado con el carácter o contexto individual de una organización o incluso con su propósito, o individual de una organización o incluso con su propósito. Es una externalidad y es una externalidad que luego nos dicen que tenemos que integrar, de hecho, es como añadir aceite al agua. No hay nada detrás de esto, ¿sabes? No hay ciencia detrás de la gestión de riesgos. No ha sido validado académicamente, a decir verdad, ni siquiera se utiliza de forma consistente en todo el mundo. Cada organización, cada practicante lo usa de manera diferente por diversas razones, por lo que ni siquiera se puede decir que no es como la química o la ingeniería. No hay una base sólida de conocimientos detrás de esto. La raíz del problema es el hecho de que las palabras han sido inventadas. Se basa en una jerga que es totalmente arbitraria. Un amigo mío buscó en todas las normas ISO y descubrió que hay 40 significados extraños de riesgo en las normas ISO. Ahora que una blanción si este network resijas códigos artificial o side indio y que geológico ancora que ahorita el man con blanción si este network resijas códigos artificial o side indio y que Atlantis rigo a tegle y fogle o te. ¿Es para arriesgar algo? ¿Lo usan como verbo? ¿Lo usan como sustantivo? Disculpe, ¿se refieren a la posibilidad de que algo suceda o se refieren a las consecuencias cuando ha ocurrido? ¿Es una propiedad organizacional? ¿Confunden riesgos con riesgo? Quiero decir, es un completo desastre y hasta ahora todo lo que hemos hecho es aumentar esa complejidad a lo largo de los años para que la gente normal que se enfrenta a una decisión no encuentre tan complejo. Aunque muchos de nosotros hemos intentado a lo largo de los años utilizar la palabra oportunidad en su verdadero sentido, que es solo una oportunidad. Es un momento o lugar en el que podemos aprovechar. Invariablemente, esto se ha utilizado erróneamente como una especie de alternativa positiva al riesgo y la verdad es que, en general, el riesgo, si se habla con la gente en la calle, se refiere a que las cosas van mal. Se trata de evitar la gestión de riesgos, se trata de evitar fracasos en lugar de lograr éxitos. Y sabes que las organizaciones quieren prosperar. Quieren avanzar. Quieren crear su propósito. Entonces quieren lograr un mayor éxito y no solo centrarse en evitar fracasos. Así que hemos llegado a la conclusión de que se acabó el tiempo. Es hora de abandonar la gestión de riesgos y no me refiero simplemente a cambiar otras palabras por eso. Quiero decir que todo el edificio se ha vuelto insostenible. No está teniendo éxito. Hemos tenido muchas posibilidades de lograrlo a lo largo de los años, pero es inevitable que no tenga éxito porque tiene fallas fatales. Y sabes que podrías intentar solucionarlo, pero es un término de fuego fatuo como riesgo. No puedes arreglar nada que no sea real. No puedes descifrar el huevo. Ya sabes que la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando un resultado diferente. Así que simplemente retocar la gestión de riesgos no va a solucionar el problema. Lo desafortunado es que simplemente no se puede encajar el conocimiento en una serie de etiquetas. No se puede inventar pseudociencia. No se puede crear un sistema de creencias y luego esperar que funcione. Y realmente no es creíble. En Australia decimos que no pasa la prueba del pub, lo que significa que vas al pub y hablas con la gente que está allí y no te creen. Y pruébalo. Digamos que trabajo en gestión de riesgos en un pub y les pido que digan lo que realmente haces y nadie allí entenderá lo que haces, para ser sincero, probablemente no puedas explicárselo. Y, sin embargo, continúa absorbiendo recursos de valor cada año, el costo aumenta cada vez más,
pero como mencioné antes, el verdadero problema es que resta valor al verdadero desafío, que es que los tomadores de decisiones tomen decisiones más acertadas. Y hemos llegado a la conclusión de que sabes que esta piedra de molino se volverá más pesada y que la única manera de avanzar es tirarla y empezar de nuevo. Cuando sugerimos esto, por supuesto, a las personas, particularmente en aquellas organizaciones que están sujetas a niveles más altos de regulación, la respuesta siempre es, por supuesto, bueno, los reguladores insisten en que hagamos esto, los reguladores no nos dejarán abandonar esto y mira, no lo creo. Creo que debería desafiar a los reguladores, creo que debería decir bien, si es un regulador y necesita hacerlo, explique por qué, justifique su prescripción, dígame por qué tengo que utilizar una declaración de apetito de riesgo, demuestre en primer lugar cómo puedo producir realmente, utiliza palabras que no incluyen la palabra riesgo, y en segundo lugar, intenta demostrar cómo se puede utilizar en el día a día y creo que descubrirá que eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo avanzamos? No juegues con ello, simplemente detente. Echa un vistazo a todos estos edificios que se han creado. Y luego desmontarlos muy rápidamente. Un consejo, por supuesto, es no dejar que los profesionales de gestión de riesgos hagan esto porque sabes que la gente tiene viejos hábitos que mueren con dificultad. Sabes que la gestión de riesgos es un poco como el cáncer, si dejas algunas células allí, se extenderá nuevamente y se eliminará por completo. Vuelva a centrarse en cómo su organización toma decisiones más acertadas y utilice un lenguaje sencillo. Lenguaje y términos que los humanos normales utilizan día a día y no se necesitan nuevos edificios para eso. La toma de decisiones es solo parte de la vida, es parte de lo que hacen los humanos, es algo común, no necesitas un silo separado llamado. Llama al departamento de toma de decisiones, simplemente sigue adelante y cuando hay obligaciones de cumplimiento de gestión de riesgos, desafía a los reguladores. ¿Cuál es la prueba de que esto realmente funciona? Esto es solo un gasto innecesario. Demuestre por qué lo que estoy haciendo y que mejora mi toma de decisiones no es lo que usted desea. ¿Por qué tengo que utilizar este arcano sistema de creencias en lugar de simplemente asegurarme de que mis decisiones sean más acertadas en el futuro? Entonces, al final del día, volvemos a donde sin duda estaba hace 44 años en mi carrera, donde la gente solía venir a mí y decirme, ¿podrías darme un poco de información para ayudarme a mejorar la calidad de mi decisión para darme más confianza en que las decisiones que estoy tomando conducirán a los resultados que deseo y no conducirán a resultados indeseables? Y ciertamente, Rogeri, creo que la toma de decisiones es una noción relativamente simple, hay una metodología subyacente que todos los humanos adoptan hasta cierto punto y hasta cierto punto. Ciertamente, dentro de una organización, las decisiones tienen que ser consistentes con el propósito de la organización, de modo que cuando se presente una oportunidad, tomemos una decisión basada en lograr y promover el propósito de nuestra organización y parte de eso es asegurar que tengamos suficiente certeza de que obtendremos el objetivo. Resultados que pretendemos, particularmente al detenernos en los supuestos que subyacen a nuestra decisión, y lo que es de vital importancia, que la decisión proporcione certeza sobre la vida de la decisión y sea solo a corto plazo. Eso significa que cuando tomamos decisiones, por supuesto, tenemos que considerar el potencial de cambio. Es posible que tengamos que incorporar cierto seguimiento a nuestra decisión para asegurarnos de que si la base de nuestras suposiciones cambia. Con eso significa que cuando tomamos decisiones, por supuesto, tenemos que considerar el potencial de cambio. Es posible que tengamos que incorporar cierto seguimiento a nuestra decisión para asegurarnos de que si la base de nuestras suposiciones cambia, el contexto también se mueve o también se mueve. Entonces tenemos que revisar esa decisión y tal vez cambiarla y la toma de decisiones se logra a través de cosas simples como pensar, recopilar información, mirar a su alrededor, particularmente, tener una discusión bien informada. No se trata de crear estos enormes edificios invariablemente con un acrónimo de 3 letras como ERM. Así que es muy simple, de hecho, Roger y yo nos hemos tomado algo de tiempo durante los últimos meses para escribir un libro bastante breve que explica cómo las organizaciones pueden mejorar la calidad de su toma de decisiones para tener la certeza suficiente de que los resultados serán los que
desean y que esos resultados se perpetuarán durante la vigencia de la decisión. Muchas gracias.